Es fundamental para una organización como la nuestra, un sindicato, empezar a hablar en otros términos de lo que se ha venido hablando a lo largo de la historia de la lucha obrera, la lucha de clases y demás. Hay que actualizar el mensaje a otras formas más que nos pongan en otra tesitura. La sociedad ha cambiado, han pasado muchos años desde el inicio del sindicalismo y llega el momento de intentar hacer las cosas de otra manera. ¿Por qué? Pues porque en el sindicalismo, que en un principio fue creado por y para los hombres, para ese sector de trabajadores, hombres, para la defensa de sus derechos, a día de hoy la realidad es que las mujeres estamos ocupando los espacios del mundo del trabajo asalariado y por lo tanto necesitamos organizaciones sindicales que entiendan, comprendan y se pongan en una tesitura desde el feminismo. Entonces, para hacer ese cambio de diálogo, de lenguaje y demás, es necesario aventurarse en algo tan novedoso como ha sido la oportunidad de hacer para nosotras este viaje, para atraer al sindicalismo y demostrar al sindicalismo que las cosas se pueden hacer de otra manera y que pueden estar muy bien, con resultados igual de buenos, incluso mejores de lo que se ha lo que ha sido a lo largo de la historia. Parece que ha sido toda una oportunidad poder empezar esta experiencia que no sabemos a dónde nos va a llevar y como sindicato supone unos retos importantes, es un viaje a lo desconocido. Pero tenemos muy claro que la subsistencia pasa por cambiar las formas y el lenguaje que utilizamos en el día a día y abrir nuestras mentes para poder dar respuesta realmente a las necesidades que se viven hoy en el mercado del trabajo, aparte de las realidades sociales. ¿Y qué les diríais a otras organizaciones para que se animaran a hacer el viaje? Pues les invitaríamos amablemente a otras organizaciones de nuestro ámbito sindicalista, a sindicatos amigos y cercanos, que el sindicalismo, la prevencia del sindicalismo pasa porque haya un cambio importante en la forma de funcionamiento, en que todas y todos pongamos las vidas en el centro, pero no como un discurso teórico, sino como una realidad. Y tenemos que empezar dando ejemplo nuestras propias organizaciones. A partir de ahí seremos capaces de trasladar ese mensaje feminista y del valor de la vida al ámbito laboral y en todos aquellos espacios laborales, en el mundo de la empresa y en el ámbito social en el que participamos y que creemos que podemos entre todos y todas conseguir que mejore y que las cosas cambien para mejor.